Hermanas y hermanos, atención. Hoy fijamos una fecha en la memoria. 17 de septiembre de 2025. Un líder africano se plantó en la ONU y dijo, sin titubeo, ¿reparaciones o nos vamos? 8 cifras que cortan el aire. 847,000 millones. 12 minutos de pie. Un silencio incómodo en los de siempre. Un murmullo de esperanza en los nuestros. Este no es un cuento. Es un aviso. ¿Para qué sirve una institución que escucha el dolor y no corrige el daño? ¿Para quién trabaja un sistema que habla de ley y olvida la justicia? Aquí vamos a explicar qué ocurrió. ¿Por qué duele y qué cambia para usted? Para su bolsillo, para sus nietos, para la dignidad que nadie le regaló. Hablaremos claro, saqueo con nombres, reglas con apellidos, fechas con calendario. No venimos a pedir permiso. Venimos a poner condiciones. Si hay deuda, que se pague. Si hay veto, que se discuta. Si hay puerta cerrada, que se construya otra. Si estas palabras le tocan la memoria y el futuro, suscríbase y active la campanita. Quédese. En los próximos minutos, verá cómo un discurso deja de ser sonido y se vuelve camino. Hermanas y hermanos, vean la escena con sus propios ojos. La Asamblea General de la ONU. Ese salón cargado de banderas, micrófonos y rutinas, se quedó en silencio. El reloj marcaba la hora. Y entonces, un hijo de Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré, caminó hacia el atril. No pidió permiso, no buscó sonrisas diplomáticas. Se plantó con la firmeza de quien lleva siglos de historia en la voz, y lanzó un mensaje que partió en dos a la sala. ¿Reparaciones? ¿O nos vamos? Así, sin rodeos. Así, sin temblores. Y después, la cifra. 847,000 millones de dólares. No eran palabras al viento, eran cuentas hechas con sangre y minerales, con oro que salió y con hambre que quedó. Hermanas y hermanos, esa cifra no salió de un capricho. Salió de décadas de explotación disfrazada de cooperación, de contratos que solo beneficiaban a uno, de monedas que se imprimían en París mientras los campesinos en África esperaban cosechas justas. Él lo explicó como maestro, no como tecnócrata. Dijo, ¿qué son 847,000 millones? Es pan que no llegó, escuelas que no se construyeron, hospitales sin medicinas, caminos sin asfalto. Es el precio de la paciencia de un continente. Y el salón escuchó. Algunos con asombro, otros con rabia escondida, otros con miedo. Entonces vino la advertencia. Si no hay justicia, no habrá presencia. África no seguirá validando instituciones que protegen a los colonizadores y olvidan a los colonizados. Hermanas y hermanos, ahí no estaba hablando un hombre, ahí estaba hablando un continente. La reacción fue un terremoto. 32 delegaciones africanas se levantaron como un solo cuerpo. 12 minutos de aplausos que no eran protocolo, eran memoria, eran alivio, eran grito contenido. China, Rusia, India, Brasil se sumaron. Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte levantaron sus manos. Y del otro lado, silencio. El silencio incómodo de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido, de Alemania. Caras rígidas. Notas apresuradas en los blogs diplomáticos. Miradas que decían, esto es un problema. Y en medio de todo, el secretario general Antonio Guterres, incómodo, moviéndose en su silla, intentando recomponer la neutralidad de un salón que ya había elegido escuchar. Traoré no se detuvo. Señaló con precisión. Este Consejo de Seguridad, con 5 países que ganaron una guerra hace 80 años, no puede seguir decidiendo el destino de 8,000 millones de personas. Francia, con 68 millones de habitantes, tiene veto sobre 54 naciones africanas. ¿Cómo llaman a eso? Nosotros lo llamamos colonialismo con traje nuevo. Hermanas y hermanos, esas palabras no solo eran denuncia, eran espejo. Porque cuando alguien dice en voz alta lo que todos sabemos, ya no se puede volver atrás. Y ese día, en ese atril, se rompió el pacto del silencio. Los aplausos seguían. Y en ese sonido había algo más que apoyo. Había una pregunta retumbando en el pecho de cada delegado del sur global. La pregunta era simple. Si él se atrevió, ¿nosotros qué vamos a hacer? No era un discurso para ganar simpatía. Era una línea trazada en la arena.
8 cifras en la mesa, una amenaza clara. O se crea un tribunal de reparaciones, o África se retira. Y para quienes pensaban que era teatro, él mostró documentos, estudios, pruebas. Oro, algodón, uranio, manganeso, todo calculado, todo expuesto. No eran palabras vacías, eran facturas acumuladas. Y lo más fuerte no fueron los números. Lo más fuerte fue el tono, calma sin miedo. La serenidad de quien sabe que la verdad no necesita gritar para hacer espada. Cuando terminó la primera parte de su intervención, el salón ya no era el mismo. El norte estaba en silencio. El sur estaba en pie. ¿Y el mundo? El mundo entendió que no había marcha atrás. Hermanas y hermanos, lo que vino después no fue simple retórica. Lo que vino fue un ultimátum con nombre, fecha y dirección. Una promesa de ruptura, una amenaza de éxodo africano de la ONU. Hermanas y hermanos, lo que siguió en aquel atril no fue poesía, fue pólvora. El capitán Ibrahim Traoré miró al salón y lanzó la frase que todavía retumba. 8 siglos de saqueo no se borran con discursos. Se pagan con justicia, y si aquí no hay justicia, habrá ruptura. Ese fue el clímax. El momento en que todos entendieron que no hablaba de un deseo, sino de un ultimátum. El ultimátum Traoré fue directo. Tribunal de reparaciones o salida africana de las instituciones de la ONU. Nada de comisiones decorativas, nada de vamos a estudiar. Tribunal, con dientes, con autoridad, con capacidad de obligar a Francia a pagar. Y si no, África se levantaría de la mesa y se iría. Hermanas y hermanos, ¿saben lo que significa que 54 países africanos cierren la puerta a la ONU? Significa que casi 1.500 millones de personas dejarían de reconocer la legitimidad de un sistema que los marginó. Significa que el corazón del futuro, los recursos, la juventud, la esperanza, se retira de la mesa más grande del mundo. Y lo dijo sin titubear. África no mendigará espacio donde no hay respeto. La contabilidad colonial. Entonces vino la parte que heló la sangre en las delegaciones occidentales. Los números, las facturas, las pruebas. Oro extraído. 285.000 millones en 65 años, de los cuales Burkina Faso apenas vio una mínima parte. Uranio, manganeso, algodón, cifras que suman otros 190.000 millones. Y el golpe más duro. El sistema monetario impuesto, el franco CFA, que obligaba a depositar la mitad de las reservas africanas en el tesoro francés. Solo Burkina Faso perdió 312.000 millones por ese mecanismo. Hermanas y hermanos, ese desglose fue una bofetada. Porque no eran alegatos, eran cuentas firmadas por economistas africanos, documentos que cualquiera podía revisar. Era la matemática de la injusticia puesta en un atril global. Y allí volvió a hablar el sermón en su voz. ¿Cómo llaman a esto? Nosotros lo llamamos robo con sello legal. Reacciones inmediatas. Las cámaras enfocaron a los delegados. En un lado, aplausos de pie. China, Rusia, India, Brasil, junto a 32 países africanos. El sur global rugía como un coro. En el otro lado, rostros rígidos. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania. No había réplica inmediata, solo silencio. En medio Antonio Guterres se removía incómodo, como un árbitro que sabe que el partido ya cambió de reglas. Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte no aplaudían por protocolo, celebraban, porque veían en esa voz africana la oportunidad de romper un cerco histórico. España no habló en ese instante, pero en Madrid la prensa recogió titulares de alerta. Muchos se preguntaban, ¿y si esta ola llega a América Latina? ¿Y si las antiguas colonias españolas empiezan también a pasar facturas? Era un eco lejano pero real. La incomodidad occidental Francia reaccionó después con declaraciones que parecían escritas a la carrera. Acusaciones sin fundamento, colaboración histórica, imposible económicamente. Pero nadie olvidó el silencio de esos 12 minutos de aplauso. El silencio pesa más que cualquier comunicado. Estados Unidos habló de división peligrosa. Reino Unido habló de distorsiones históricas. Alemania pidió reformas dentro del sistema, pero hermanos y hermanas, ¿noten bien? Ninguno negó los números. Nadie pudo refutar la matemática que Traoré colocó en el atril. El efecto en la sala, lo que se sintió allí no fue un debate académico.
Fue un parteaguas. El norte sabía que, si se abría ese precedente, otros seguirían. Antiguos colonizados en Asia, en América Latina, pueblos indígenas en todo el mundo. Una avalancha de reclamos que podría ascender a billones de dólares. Por eso, detrás de los gestos fríos, había pánico calculado. Y en el sur, detrás de los aplausos, había esperanza encendida. Hermanas y hermanos, lo que nació en ese atril no fue solo una denuncia, fue una amenaza clara. Si no hay justicia aquí, construiremos justicia en otra parte. Y esa otra parte ya tenía nombre, fecha y ciudad. Ouagadougou, 15 de diciembre de 2025. El lugar donde podría levantarse una institución nueva, sin veto, sin cadenas, sin miedo. Hermanas y hermanos, después de ese clímax vino lo inevitable. El salón ya no discutía el pasado, discutía el futuro. Y el futuro no se escribía en las capitales de siempre. Empezaba a escribirse en África. 3 caminos sobre la mesa. Traoré lo dejó claro. Si el Tribunal de Reparaciones no nace en la ONU, nacerá en otro espacio. Entonces la pregunta corrió como fuego entre delegados. ¿Qué pasa después? Escenario A, la victoria del sur. Imaginemos que 30, 40, 50 países se unen y crean un tribunal propio, con sanciones coordinadas, congelando activos de las potencias coloniales, bloqueando acceso a recursos estratégicos, oro, uranio, cacao, petróleo. ¿Se imaginan, hermanos y hermanas, qué pasaría si África dijera al unísono: ¿no más exportaciones hasta que paguen la deuda? El mundo temblaría. Escenario B, el bloqueo occidental. Ya conocemos sus herramientas: FMI y Banco Mundial cerrando créditos, bancos privados cortando líneas de financiamiento, empresas retirando inversiones, prensa global pintando a los africanos como ingobernables. Sería el guión repetido, el chantaje económico para dividirnos. Escenario C, la doble vía. Seguir dentro de la ONU, mientras se construyen instituciones alternativas en paralelo. Aquí es donde muchos ven más realismo. Desgastar el viejo sistema mientras se levanta el nuevo. Impacto en la vida cotidiana. Hermanas y hermanos, no hablemos solo de geopolítica. Pensemos en lo que esto significa en la mesa de una familia. Si África retuviera sus recursos, el precio del pan y del arroz podría bajar en nuestros mercados, porque la riqueza quedaría dentro. Si el Tribunal de Reparaciones funcionara, fondos gigantescos podrían destinarse a escuelas, pensiones y hospitales. Si se bloquea el acceso a créditos por parte del FMI, nuestras monedas sufrirían y los medicamentos importados se encarecerían. Por eso este no es un debate lejano. Es la diferencia entre un abuelo en Dakar, que recibe tratamiento médico o que espera meses, entre un nieto en Madrid, que se enorgullece de sus raíces o que las ve siempre humilladas. El eco en los medios. Ese mismo día las portadas se dividieron. Unos hablaron de ruptura peligrosa, otros de nuevo amanecer africano. Y en España, hermanos y hermanas, los titulares fueron confusos. ¿Rebelión o renacimiento? Aquí apareció por primera vez la expresión que nos trae juntos. Noticias Burkina Faso. Así se etiquetó en los noticiarios, mezclando curiosidad, alarma y admiración. Y esa frase que algunos usaron con ligereza, en realidad cargaba dinamita, porque lo que ocurre en Burkina Faso ya no es un asunto aislado. Es símbolo de un continente en movimiento. Pregunta abierta. Al final de ese día, mientras las delegaciones regresaban a sus hoteles, quedó flotando una pregunta que hoy yo les traslado a ustedes. ¿Qué es justicia para un pueblo que sufrió siglos de saqueo? ¿Es memoria y perdón? ¿O es reparación con recursos tangibles? Hermanas y hermanos, para responder esa pregunta, hay que mirar cómo sonó este mensaje en España y en el mundo. Porque lo que África gritó en Nueva York resonó también en Madrid, en Caracas, en La Habana y en Pekín. Hermanas y hermanos, cuando África habla con voz firme, el eco se escucha en cada esquina del planeta. Y España no fue la excepción. España, debate y memoria. En Madrid, en Barcelona, en Valencia, los noticieros abrieron con imágenes de Traoré en el atril. Algunos analistas hablaron de provocación, otros de acto de valentía histórica. Pero en los hogares afrodescendientes, en las asociaciones culturales, en las parroquias de barrio,
El sentimiento fue otro, orgullo contenido. Porque muchos mayores, que cargan recuerdos de migración y trabajo duro, sintieron que al fin alguien dijo en voz alta lo que siempre supieron. África dio, Europa cobró, y la cuenta quedó pendiente. América Latina y el Caribe. En Caracas, en La Habana, en Buenos Aires, las palabras resonaron como espejo, porque también allí la historia dejó heridas, recursos explotados, economías atadas, soberanías limitadas. ¿Cómo no reconocer en ese discurso una causa compartida? Asia y Oriente Medio, China, habló de reforma necesaria. India recordó sus reclamos históricos en la ONU. Irán y Turquía celebraron que por fin África se pusiera de pie con firmeza. El mapa estaba claro. El sur global veía una oportunidad. El norte veía un desafío. La España profunda. Pero, hermanas y hermanos, lo más poderoso no ocurrió en los parlamentos, sino en las cocinas de Lavapiés, en los mercados de Sevilla, en las barberías de Barcelona, allí donde nuestros mayores recuerdan lo difícil que fue llegar, trabajar, enviar dinero a casa. Allí, muchos dijeron, ya era hora de que alguien hablara así. Y si ya era hora, la pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo se convierte un aplauso en instituciones nuevas, en justicia duradera, en caminos abiertos? Hermanas y hermanos, la respuesta vino del mismo atril. Traoré no solo denunció, propuso. Global South Assembly. Un nuevo espacio, sin veto, con igualdad para todos. Una asamblea del sur global con 3 principios simples. Cada país vale un voto. Ninguna potencia con bases militares o sanciones puede entrar. Las decisiones se toman en mayoría, no en minoría poderosa. Instituciones hermanas, Banco de Desarrollo Sur-Sur, créditos sin chantaje, Tribunal de Reparaciones, Justicia con dientes, Consejo de Seguridad. Sur-Sur, sin intervenciones coloniales, Comisión de Descolonización, para vigilar y revertir prácticas de saqueo. Una fecha y una ciudad. Traoré puso el mapa sobre la mesa. Ouagadougou, 15 de diciembre de 2025. Allí se convocó a los países del sur a fundar esta nueva arquitectura. Y hermanos y hermanas, eso no es un sueño, es un calendario. El desafío. ¿Quién se atreverá a afirmar? ¿Quién tendrá el valor de enfrentar el chantaje financiero y decir, ¿estamos juntos? Porque si 100 países se unen, ese nuevo espacio representará a más gente que todo el bloque occidental. Hermanas y hermanos, lo que decidamos en ese diciembre no será un detalle. Será lo que contarán nuestros nietos cuando pregunten, ¿qué hicieron ustedes cuando la historia tocó la puerta? Hermanas y hermanos, respiremos juntos, porque hemos recorrido un camino largo. Desde aquel atril de Nueva York hasta la promesa de Ouagadougou, lo que está en juego no son solo tratados. Es nuestra memoria, es nuestra dignidad, es el pan de cada día. Lo que se dijo ese 17 de septiembre no fue una rabieta. Fue una declaración de independencia renovada. Y como toda independencia, tiene precio, valentía, unidad, sacrificio. Pero también tiene recompensa, justicia, respeto, futuro. Hoy, cuando escuche en la televisión o lea en un periódico la frase Noticias Burkina Faso, no la tome como un titular más, tómela como campana de alerta. Algo se está moviendo, y nos concierne a todos. Cuando oiga el nombre del capitán Traoré, no lo vea solo como un hombre, sino como símbolo de un continente que dejó de inclinar la cabeza. Hermanas y hermanos, la pregunta ahora es sencilla y profunda. ¿Queremos dejar a nuestros nietos un mundo donde seguimos mendigando, o uno donde decidimos en pie? La historia no espera. Y si Burkina Faso se atrevió, nosotros también podemos atrevernos, desde las asociaciones barriales, desde las parroquias, desde las familias, porque cada palabra de dignidad suma. Si estas palabras le dieron fuerza, suscríbase y comparta este mensaje. Deje en los comentarios su testimonio, su recuerdo, su consejo. Su voz importa, su memoria pesa, su ejemplo guía. No olviden, Noticias Burkina Faso no es solo información, es señal de cambio. Y cuando se mencione al capitán Traoré, recordemos que la dignidad no se negocia, se vive. Hermanas y hermanos, que este mensaje sea semilla. Que esta semilla crezca en justicia, y que cuando nos pregunten qué hicimos, podamos responder, estuvimos de pie.